Bienvenidos a Archivo del Campo de Guerra. Centralizamos los archivos, los anales agresivos y los expedientes desclasificados. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like al video. Díganos en los comentarios desde donde nos están viendo. El libro está abierto. Escuchen. Antes de contarles lo que ocurrió en esa instalación, tienen que entender cómo era realmente formar parte del grupo de estudios y observaciones SOG. Esas palabras son las que forman el acrónimo. Pero bien podría haberse leído como arrancado del reverso de la sombra de Dios, porque eso era exactamente hasta donde íbamos. A Laos. A Camboya. A territorios que oficialmente no existían, para cumplir misiones que oficialmente nunca ocurrieron. No hacíamos preguntas. Cuando un hombre con ropa civil, sin placa ni nombre, te entregaba unas coordenadas y te decía, elimina este objetivo o recupera este activo, no preguntabas por qué ni para qué. Solo decías, sí, señor, y te preparabas. Así me entrenaron. Y así sobrevivía 3 despliegues en una guerra que estaba matando hombres más rápido de lo que el gobierno podía enviarlos al frente. Yo era bueno en mi trabajo. Demasiado bueno, quizá. Había aprendido a moverme por la selva sin ser visto, como un fantasma. Había aprendido a anticipar los movimientos del enemigo antes de que ocurrieran. Había aprendido a matar sin remordimiento y a desaparecer sin dejar rastro. Para 1973, había completado 37 misiones contra el enemigo, operaciones que jamás aparecerían en ningún registro oficial. Regresé a casa cuando muchos otros no lo hicieron. Pero nada, absolutamente nada en mi entrenamiento, ni 3 años de guerra en la jungla y operaciones clasificadas, me preparó para lo que ocurrió el 3 de marzo de 1974. Estaba en casa, en Alexandria, Virginia, tratando de fingir que era un esposo y un padre normal. Tratando de fingir que no me despertaba empapado en sudor 3 veces por noche por los sueños de lo que había hecho en el delta del Mekong. Mi esposa, Linda, estaba preparando el desayuno, huevos y tostadas, el mismo desayuno que hacía todos los domingos desde que nos casamos. Nuestra hija Emily estaba dibujando en la mesa de la cocina, murmurando para sí misma de esa forma que siempre hacía cuando estaba concentrada en algo importante. Tenía 7 años y me había dibujado con mi uniforme, una gran sonrisa en el rostro, una sonrisa que ya no recordaba cómo hacer. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, haciendo que todo se viera dorado y cálido. Recuerdo pensar que por esto era por lo que había luchado. Por este momento simple. Por esta vida normal. Pero incluso mientras pensaba eso, una parte de mí sabía que ya no pertenecía allí. Una parte de mí se había quedado atrás en las selvas del sudeste asiático, y ninguna cantidad de fingimiento iba a traerla de vuelta. El timbre sonó exactamente a las 07:00 horas. 2 hombres con trajes grises estaban de pie en mi porche. Sin insignias, sin identificación. Solo ese tipo exacto de rostro olvidable que te dice al instante que no son policías locales ni del FBI. Eran el tipo de hombres que no oficialmente trabajan para agencias que no oficialmente existen. ¿Sargento de primera Michael Ward? Preguntó el más alto, aunque ya sabía la respuesta. Tenía los ojos color pizarra. No parpadearon. Ni una sola vez durante toda la conversación. ¿Quién pregunta? Estamos aquí en nombre del Departamento de Defensa. Has sido convocado para un programa obligatorio de evaluación psicológica. Procedimiento estándar para todo el personal SOC que regresa de despliegues prolongados. Quise reírme en su cara. ¿Procedimiento estándar? No había nada estándar en el SOC. Nada estándar en lo que hacíamos ni en los lugares a los que íbamos. Y definitivamente no había nada estándar en hombres de traje gris apareciendo en tu puerta un domingo por la mañana con órdenes que no podías rechazar. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 2 semanas, quizá 3. Depende de su progreso. Linda apareció detrás de mí y apoyó la mano en mi hombro.
Su tacto era cálido y familiar, pero podía sentir la tensión en sus dedos. Jaque, ¿qué está pasando? Me giré para mirarla, y algo en mi expresión debió decirle todo lo que necesitaba saber. Llevábamos 9 años casados. Sabía lo que significaba cuando hombres de traje aparecían en nuestra puerta. Sabía que algunas preguntas era mejor no hacerlas. Había aprendido a vivir con los silencios, con las ausencias repentinas, con las pesadillas de las que no podía hablar. Tengo que irme por un tiempo, dije. Asunto del gobierno. Evaluación estándar. La mentira sabía a ceniza en mi boca, pero me había vuelto bueno mintiendo. 3 años en Vietnam me habían enseñado que la verdad era un lujo que los soldados no podían permitirse. La verdad podía matarte. La verdad podía matar a tu familia. A veces, lo más amable que podías hacer por las personas que amabas era mentirles. Besé a Emily para despedirme mientras seguía concentrada en su dibujo. Apenas levantó la vista. Adiós, papá, murmuró, y siguió coloreando. Ahora estoy agradecido por eso. Agradecido de que mi último recuerdo de ella antes de que todo cambiara no fueran lágrimas ni preguntas. Solo una niña dibujando a un padre que apenas conocía ya. Un padre que se había convertido en un extraño en su propia casa. Linda me acompañó hasta la puerta. No dijo nada. No hacía falta. Después de 9 años, habíamos desarrollado una forma de comunicación que no requería palabras. Apretó mi mano con fuerza y luego la soltó. Vi las lágrimas formarse en sus ojos, pero no las dejó caer. Era la esposa de un soldado. Sabía cómo ser fuerte cuando hacía falta. Volveré pronto, dije. Fue la última mentira que alguna vez le dije. El viaje duró 4 horas. Me sentaron en la parte trasera de un coche negro con ventanas polarizadas tan oscuras que no podía ver por dónde íbamos. No es que importara. Después de la primera hora, los puntos de referencia dejaron de ser familiares. Después de la segunda, giramos por caminos de tierra que no aparecían en ningún mapa que yo hubiera visto jamás. Intenté entablar conversación con los hombres del asiento delantero, pero me ignoraron por completo. Era como si no estuviera allí, como si fuera una carga siendo transportada y no una persona escoltada. La oscuridad era opresiva, interrumpida solo por el zumbido del motor y el estallido ocasional de una radio que hablaba en códigos que no reconocía. Pasamos. Atravesamos bosques que parecían no tener fin, pequeños pueblos que no tenían nombres en sus señales oficiales y paisajes que se sentían cada vez más extraños. Cuanto más nos alejábamos de todo lo que conocía, más empecé a sentir que estaba dejando atrás el mundo entero, cruzando algún tipo de frontera invisible hacia un lugar que operaba bajo reglas distintas. Cuando el coche finalmente se detuvo, me encontré frente a lo que parecía ser una instalación aislada, escondida en el campo de Virginia. Cercas de alambre con cuchillas en la parte superior. Torres de vigilancia sin personal visible, pero claramente operativas. Cámaras tipo Aegis en cada esquina, siguiendo cada movimiento. Un único edificio de concreto se agazapaba en el centro del complejo, como si intentara ocultarse de Dios. No tenía ventanas, ni una sola. Solo muros grises y lisos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Y aunque era pleno día, aunque el sol brillaba con fuerza y el aire era cálido, el área alrededor del edificio se sentía fría. Como una sombra con peso, como algo que llevaba mucho tiempo jugando al escondite con la humanidad. Bienvenido al centro de adquisición Whitfield, dijo el agente más alto, aunque no había ningún letrero que indicara ese nombre. Su evaluación comienza mañana. Tratamiento. Esa palabra debió haber sido mi primera advertencia real, pero todavía operaba bajo la suposición de que se trataba de una evaluación militar estándar. No tenía idea de que estaba entrando en una instalación que pasaría los siguientes 3 meses desmantelando mi mente de forma sistemática y reconstruyéndola según planos que nunca me permitirían ver. El proceso de ingreso fue clínico y exhaustivo, de una manera que me erizó la piel.
Tomaron muestras de sangre, midieron mi cráneo con calibradores como si fuera un espécimen de laboratorio. Me fotografiaron desde todos los ángulos y formularon preguntas que no tenían nada que ver con ninguna evaluación psicológica que yo conociera. ¿Alguna vez ha experimentado lapsos de tiempo perdido, periodos en los que no puede explicar dónde estuvo? ¿Sueña en color o en blanco y negro? ¿Ha tenido pensamientos que no se sentían como propios? ¿Impulsos que parecían venir desde fuera de usted? Las preguntas continuaron durante horas, administradas por hombres con batas blancas que nunca se presentaron ni explicaron qué estaban buscando. Respondí con la mayor honestidad posible, lo cual, al parecer, no fue suficiente, porque para entonces ya había aprendido que la franqueza absoluta podía matarte. Me quitaron la ropa y me dieron un uniforme gris. Me quitaron el reloj y el anillo de bodas. Me quitaron todo lo que me conectaba con la vida que había tenido antes de cruzar esas puertas. Y lo fotografiaron todo, lo catalogaron todo, lo almacenaron todo en lugares que nunca vería. Me asignaron al sector 7, ubicado 3 pisos bajo tierra. El ascensor no tenía botones debajo del nivel del vestíbulo. Solo una cerradura con llave que uno de los camilleros usó para acceder a los niveles ocultos. Mientras descendíamos, mis oídos se taparon por el cambio de presión y comprendí que a donde me llevaban estaba diseñado para ser olvidado. Diseñado para ser un lugar que no existía. El sector parecía normal a primera vista, paredes blancas, luces fluorescentes que zumbaban a una frecuencia apenas por debajo del umbral de audición consciente, puertas numeradas que conducían a habitaciones individuales. Pero había algo mal con el silencio. No era el silencio tranquilo de un hospital de noche, sino el silencio impuesto de un lugar donde la gente había aprendido a no hacer ruido, donde hacer ruido tenía consecuencias. Vi a otros pacientes en el pasillo. Hombres con uniformes grises como el mío, caminando despacio, con los ojos fijos en el suelo. Ninguno levantó la mirada. Ninguno reconoció mi presencia. Se movían como fantasmas, como sombras de personas que alguna vez fueron reales, pero que habían sido reducidas a algo menor. Uno de ellos murmuraba para sí mismo mientras caminaba. Un flujo constante de palabras demasiado bajas para entenderlas. Pero capté fragmentos. No es real, nada de esto es real, lo pusieron ahí, lo pusieron todo ahí. No le haga caso a Jenkins, dijo el camillero que me escoltaba, siguiendo mi mirada. Lleva aquí mucho tiempo. Nunca se irá. Algunos nunca se van. ¿Por qué no? Pregunté. El camillero sonrió. No fue una sonrisa amable. Lo entenderá pronto, sargento. Lo entenderá todo muy pronto. Mi habitación medía poco más de 2 metros por 3. Una cama, un escritorio, una silla, un inodoro en la esquina sin ningún tipo de separación. Las paredes estaban cubiertas con algo que parecía espuma acústica, pero se sentía orgánico al tacto. Como tocar piel dormida. Como tocar algo que alguna vez estuvo vivo. Luces apagadas a las 22, dijo. Las comidas se entregan en su habitación. Las sesiones de evaluación comienzan a las 6. No salga de su habitación sin escolta. No intente comunicarse con otros pacientes. ¿Qué tipo de tratamiento es este? Pregunté. Me miró con unos ojos que no contenían más emoción que los de un maniquí. El doctor Albrecht le explicará todo mañana. Luego se fue, y escuché cómo el cierre electrónico se activaba detrás de él con un sonido que se sintió permanente. Definitivo. Como la tapa de un ataúd cerrándose. No dormí esa primera noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía sonidos que venían a través de las paredes. No los sonidos normales de una instalación médica. No tos, ni respiraciones, ni el roce de zapatos en el linóleo. Eran otros sonidos. Gemidos bajos que podían ser dolor o algo completamente distinto. Un golpeteo rítmico que seguía patrones demasiado complejos para ser aleatorios. Y en algún lugar, lejos pero claramente audible,
la voz de un hombre repitiendo una sola palabra una y otra vez. Recuerda, recuerda, recuerda. Apoyé la oreja contra la pared intentando localizar el origen, pero el sonido parecía venir de todas partes a la vez. Desde dentro del acolchado. Desde dentro de mi propio cráneo. Exactamente a las 6, 2 camilleros llegaron para escoltarme a mi primera sesión de evaluación. Me condujeron por pasillos idénticos, pasando puertas idénticas, hasta que llegamos a una habitación claramente destinada a pruebas. El doctor Raymond Albrecht me esperaba dentro. Era mayor de lo que había imaginado, tal vez unos 60 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás desde una frente amplia y unos ojos que me recordaron a algo que había visto en la jungla. Los ojos de un depredador que había aprendido a ser paciente. Que sabía esperar. Sabía que tarde o temprano obtendría lo que quería, porque tenía todo el tiempo del mundo. Sargento Ward, dijo, señalando un sillón que parecía una mezcla entre una silla de dentista y una silla eléctrica. Por favor, siéntese. Tenemos mucho trabajo por hacer. El sillón tenía correas metálicas integradas en los apoyabrazos y reposapiés. Electrodos colgaban del respaldo para la cabeza. Tubos y cables lo conectaban a máquinas que no pude identificar. ¿Qué tipo de trabajo? Pregunté. Sonrió, pero la sonrisa nunca alcanzó esos ojos de depredador. Vamos a ayudarlo, sargento. A ayudarlo a procesar sus experiencias en Vietnam. A ayudarlo a convertirse en el hombre que siempre estuvo destinado a ser. Yo no pedí ayuda. No, admitió. No la pidió. Pero a veces la ayuda que más necesitamos es la que nunca pensamos pedir. Su gobierno ha invertido recursos significativos en su entrenamiento, su despliegue, su supervivencia. Ahora es momento de asegurarnos de que esa inversión dé frutos. 2 camilleros aparecieron detrás de mí. Su presencia dejó claro que cooperar no era opcional. Me senté en la silla. En el instante en que lo hice, las correas se cerraron con fuerza alrededor de mis muñecas y tobillos. Una banda metálica se ajustó a mi frente, inmovilizando mi cabeza contra el respaldo. Ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. ¿Qué demonios es esto? Esto, dijo el doctor Albrecht, levantando una jeringa llena de algo que parecía plata líquida, es el comienzo de su recuperación. El inicio del proceso que lo liberará de las cargas que ha estado llevando. La aguja penetró mi brazo y el mundo comenzó a disolverse. Lo que siguió es difícil de describir, porque el lenguaje fue creado para comunicar experiencias normales. Y lo que experimenté en esa instalación estaba muy por encima de cualquier cosa que la mayoría de las personas conocerá jamás. El tiempo dejó de significar lo que siempre había significado. Horas podían pasar en lo que se sentía como segundos, o un solo instante podía estirarse hasta sentirse como años. Mis recuerdos se volvieron inestables, vivos y cambiantes, como imágenes en un caleidoscopio. Me mostraban fotografías y me pedían que describiera lo que veía. Al principio eran simples. Una casa con una cerca blanca. Un bosque en otoño con hojas rojas y doradas. El rostro de una mujer que podía haber sido mi madre, o una completa desconocida. Pero con el tiempo, las fotografías se volvieron más perturbadoras. Imágenes que no deberían existir. Escenas que no podían haber sido fotografiadas porque solo existían en mis pesadillas. ¿De dónde sacaron estas imágenes? Pregunté durante una sesión, mirando una fotografía que mostraba una aldea en el delta del Mekong. Una aldea que yo mismo había ayudado a destruir durante una misión que oficialmente nunca ocurrió. Usted nos lo dirá, sargento, respondieron. Usted nos dirá de dónde vienen estas imágenes. Pero no podía decírselo. Porque ya no lo sabía. La línea entre lo que había hecho y lo que había soñado se había vuelto imposible de distinguir. Las drogas que me inyectaban a diario parecían diseñadas para disolver los límites de mi mente, para hacer que todo se sintiera igualmente real e igualmente dudoso. La memoria no es una grabación,
explicó el doctor Albrecht durante una sesión, con una voz paciente y académica. La memoria es una reconstrucción. Cada vez que recuerda algo, lo reconstruye a partir de fragmentos almacenados en diferentes partes de su cerebro. Y cada vez que lo hace, lo cambia ligeramente. Nosotros solo estamos acelerando ese proceso, ayudándolo a reconstruir sus recuerdos según especificaciones más útiles. La parte más dolorosa no fueron las drogas, ni las fotografías, ni los interrogatorios interminables. La parte más dolorosa fueron los sonidos por la noche. Los golpes en las paredes, cada vez más complejos con cada día que pasaba. Los gemidos que venían del techo. Y siempre esa voz repitiendo recuerda una y otra vez, hasta que deseaba arrancarme la cabeza solo para que se detuviera. Después de 2 semanas, dejé de estar seguro de cualquier cosa. No podía recordar el rostro de mi esposa. Cuando intentaba imaginar a Linda, solo veía un borrón. No podía recordar el nombre de mi hija. Sabía que tenía una hija. Sabía que era pequeña. Pero su nombre había desaparecido, reemplazado por estática. Excelente progreso, decía el doctor Albrecht después de cada sesión, tomando notas en un cuaderno que nunca me permitieron ver. Nos estamos acercando a la línea base. ¿Qué línea base? La línea base de quién es usted realmente, sargento. Debajo de todo el condicionamiento, el trauma y los recuerdos falsos. La versión auténtica de Michael Ward que existe debajo de todo lo que el mundo le ha hecho. El avance ocurrió 6 semanas después de iniciado el tratamiento. Estaba acostado en mi habitación cuando la luz fluorescente sobre mi cama comenzó a parpadear siguiendo un patrón que me resultaba familiar. ¿Código Morse? ¿O algo más antiguo que el Morse? Algo que hablaba directamente a una parte de mi cerebro que existía antes de que los humanos aprendieran a usar palabras. SALA12, ARCH y VOSAN, VERDAD. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta de mi habitación. No decidí hacerlo. Mi cuerpo simplemente lo hizo, como si estuviera siendo controlado por algo fuera de mi voluntad consciente. Alguna parte de mí que aún luchaba. Alguna parte que se negaba a ser borrada. La puerta estaba cerrada con llave. Siempre lo estaba. Pero cuando apoyé la mano sobre ella, sentí algo ceder. Algo hizo clic. Y la puerta se abrió hacia un pasillo que nunca había visto antes. Este pasillo no era blanco como los demás. Las paredes eran del gris del concreto viejo, manchadas por algo que podía haber sido humedad, o algo completamente distinto. El suelo era de cemento desnudo, frío bajo mis pies. Las luces eran bombillas expuestas que proyectaban charcos de iluminación amarillenta y enfermiza, separadas por tramos de oscuridad total. Caminé por ese pasillo durante lo que parecieron horas, pasando puertas que se veían iguales, pero que se sentían diferentes. Algunas irradiaban frío. Otras irradiaban algo que se sentía como desesperación. Una, cerca del final, emanaba algo parecido al reconocimiento. Como volver a casa después de un viaje muy largo. Estaba etiquetada como Sala 7. Eso no tenía sentido. Yo ya estaba asignado al sector 7. ¿Cómo podía haber una Sala 7 dentro del sector 7? La lógica dejó de importar. La lógica había dejado de existir semanas atrás. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió cuando la toqué, girando sobre bisagras que no emitieron ningún sonido. Dentro había un hombre. Estaba sentado en la esquina de la habitación, con la ropa hecha jirones. Rodeando sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con una agitación que coincidía con el golpeteo que llevaba días escuchando a través de las paredes. Su barba era gris y salvaje, enredada con algo que podía haber sido barro, o algo peor. Sus ojos estaban abiertos de par en par y vacíos, mirando a la nada y viéndolo todo. Y su boca no dejaba de moverse, formando palabras que tardé un momento en comprender. Nunca se detuvieron, susurraba, con una voz apenas audible. Le dijeron a todos que terminó en el 73.
Audiencias del Congreso, documentos destruidos, programas cancelados. Pero nunca se detuvieron. Solo lo enterraron más profundo. Lo trasladaron a lugares que no existen. Lugares como este. Lugares como nosotros. ¿Quién es usted? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí siempre lo había sabido. Levantó la vista y, por un solo instante, sus ojos se aclararon. Por un solo instante, volvió a estar allí, presente, humano, no la cosa en la que lo habían convertido. Soy en lo que tú te vas a convertir, dijo. A menos que recuerdes. A menos que encuentres tu archivo y veas lo que realmente están haciendo. Señaló con un dedo tembloroso. Sala 12, al final del siguiente corredor. Ahí guardan los archivos vivos. Encuentra el tuyo. Ve la verdad antes de que te conviertas en mí. Antes de que olvides que alguna vez fuiste algo más. ¿Cómo se llama? Pregunté. Sus ojos se oscurecieron de nuevo. Volvió a balancearse, volvió el golpeteo, volvió el murmullo interminable. MK Ultra, susurró. Subprograma 143. El trabajo de la memoria. Las inyecciones de aceptación. Les dieron números, nunca nombres. Los números se pueden borrar. Los números se pueden reclasificar. Pero los nombres se clavan en la mente como espinas. Los nombres son más difíciles de eliminar. Retrocedí fuera de esa sala y eché a correr. Corrí hasta que me encontré de nuevo en mi propia habitación. La puerta seguía abierta. La luz fluorescente seguía parpadeando con ese patrón que ya no podía ignorar. Encuentra tu archivo. Ve la verdad. Y decidí que, sin importar las consecuencias, iba a hacerlo. Llegar a la sala 12 fue más difícil de lo que esperaba. La instalación parecía reconfigurarse cada día. Pasillos aparecían donde antes había paredes. Puertas conducían a lugares distintos a los del día anterior. Pero yo era terco. Había pasado 3 años en selvas que intentaban matarme cada segundo de cada día. Un edificio que cambiaba su diseño no era nada comparado con el delta del Mekong durante la temporada de monzones. Me tomó 2 semanas encontrar una ruta hacia la sala 12 que no pasara por puestos de guardia ni oficinas del personal. 2 semanas fingiendo ser un paciente obediente, mientras cada fibra de mi ser gritaba que debía escapar antes de que terminaran lo que estaban haciendo con mi mente. La noche en que finalmente lo intenté, las luces parpadeantes parecían guiarme. 3 parpadeos, gira a la izquierda. 2 parpadeos, sigue recto. Un parpadeo continuo, detente y espera a que pase el guardia. No sabía de dónde venía esa información. Tal vez del hombre de la sala 7. Tal vez de alguna parte de mi cerebro que aún resistía las drogas y el condicionamiento. La sala 12 estaba exactamente donde me dijo. Una pequeña oficina al final de un pasillo que no aparecía en ninguno de los mapas que había construido mentalmente. La puerta estaba asegurada con un teclado electrónico, pero el código era simple. 0743. La fecha en la que, más tarde descubriría, MK Ultra fue oficialmente terminado. Julio de 1973. El sentido del humor de alguien, usando la fecha de muerte de un programa que nunca murió realmente. Dentro, archivadores metálicos cubrían 3 paredes, cada uno etiquetado con códigos alfanuméricos. Pero uno era diferente. Uno tenía una etiqueta roja que decía: Activo, sector 7. Mis manos temblaban cuando abrí ese cajón y encontré un expediente con mi nombre. Ward, Michael James. Sargento de primera clase. Fecha de nacimiento, 15 de septiembre de 1936. Estado del sujeto, integración de nivel 3. Lo que leí en esas 5 páginas cambió todo lo que creía saber sobre mí mismo, mis recuerdos y la naturaleza de la realidad. Según mi archivo, no estaba siendo evaluado ni tratado. Estaba siendo programado.
El documento utilizaba términos como implantación de memoria, arquitectura de creencias y ajuste de línea base de personalidad. Describía un proceso sistemático de desmantelar mis recuerdos reales, clasificarlos en categorías marcadas como conservar, modificar y eliminar, y luego reconstruir mi mente según planos proporcionados por algo llamado Directorio 7. Pero la parte más perturbadora no era lo que estaban poniendo en mi cabeza. Era lo que estaban sacando. Según el archivo, había sido llevado a esta instalación no por trauma psicológico de Vietnam, sino porque había presenciado algo durante una misión en Camboya. Algo que nunca debí ver. Algo que el Directorio 7 había decidido que debía ser eliminado permanentemente de mi memoria. El archivo no decía que había visto. Esa información estaba clasificada por encima del nivel incluso de quienes dirigían la instalación. Pero sí decía que la extracción de la memoria avanzaba más lentamente de lo esperado debido a lo que llamaban integración profunda. Lo que fuera que había visto se había vuelto tan central para mi identidad que eliminarlo era como intentar quitar una columna de carga de un edificio. Cada vez que lo intentaban, algo más colapsaba. Había una nota escrita a mano sujeta a la última página, aparentemente del propio Dr. Albrecht. El sujeto muestra una resistencia significativa a la extracción de memoria. Se recomienda aumentar la dosificación de la mezcla alfa y extender los periodos de privación sensorial. Si la identidad base continúa reafirmándose, puede ser necesario considerar una reconstrucción completa. Los protocolos del subprograma 143 autorizan la disolución de la personalidad en casos de necesidad para la seguridad nacional. Disolución de la personalidad. No solo intentaban hacerme olvidar algo. Estaban dispuestos a borrarme por completo si eso era lo necesario para proteger el secreto que había descubierto por accidente. Entonces sonó la alarma. Me atraparon antes de que pudiera regresar a mi habitación. 3 guardias con equipo táctico, moviéndose con la precisión de hombres que ya habían hecho esto muchas veces. Intenté resistir, pero mi cuerpo estaba debilitado por semanas de drogas y confinamiento. Me redujeron en segundos y me arrastraron a una sala que nunca había visto antes. El Dr. Albrecht me esperaba allí. Y por primera vez desde que lo conocí, sus ojos de depredador mostraron algo más que cálculo frío. Mostraron ira. Ha sido un sujeto muy problemático, Sargento Ward, dijo. Teníamos grandes expectativas puestas en usted. ¿Qué vi en Camboya? Pregunté. ¿Qué vi que era tan importante que tuvieron que? ¿Para borrar mi percepción y ocultarlo? Sonrió, y era la sonrisa de algo que nunca había sido humano. Algo que llevaba un rostro humano como si fuera una máscara mal ajustada. Todavía no lo entiende, ¿verdad? Dijo. No importa lo que vio. Lo que importa es lo que recuerda. Y pronto no recordará absolutamente nada. Me sujetaron a una silla con más correas, más electrodos y más tubos que cualquier cosa que hubiera visto antes. Íbamos a hacer esto de forma gradual, dijo el Dr. Albrecht, preparando una jeringa llena de algo que brillaba débilmente en la luz tenue. Capa por capa. Recuerdo por recuerdo. Pero usted nos obligó a acelerar el proceso. Ahora tendremos que hacerlo todo de una vez. Mi esposa, mi hija, dije. Ellas harán preguntas. Me buscarán. Su esposa recibió una carta hace 2 semanas, respondió con frialdad, informándole que usted había sufrido un colapso mental y que fue transferido a una instalación de cuidados permanentes. Su hija ya ha comenzado a olvidar cómo se ve usted. Los niños son notablemente adaptables. Y para cuando terminemos con usted, también habrá olvidado que ellas existieron. La aguja entró en mi brazo y sentí algo frío extenderse por mis venas. Frío como el vacío entre las estrellas. No se resista, sargento. Déjenos ver lo que vio en Camboya. Permítanos cargar con ese peso por usted. Mientras mis ojos se nublaban y mis pensamientos comenzaban a fragmentarse, escuché una voz que no era la del Dr. Albrecht. Una voz más antigua que el lenguaje.
Más antigua que el pensamiento. Por fin has llegado, dijo. Te hemos estado esperando, Michael Ward. Te hemos estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Luego no hubo nada. Lo que vino después es imposible de describir con precisión, porque la experiencia de ver tu identidad desintegrarse no es algo que el lenguaje humano haya sido creado para explicar. Imagine observarse desde fuera de su propio cuerpo mientras todo lo que lo hace ser quien es se va desprendiendo, capa por capa. Su nombre. Su historia. Sus amores, sus miedos, sus esperanzas y sus remordimientos. Todo disolviéndose como tinta en el agua, dejando atrás nada más que un espacio vacío. Pero aquí está lo que el Dr. Albrecht no entendió. Lo que todos sus estudios, protocolos y técnicas clasificadas no tuvieron en cuenta. La mente humana no es un archivador. No se pueden quitar archivos y esperar que el sistema siga funcionando. La mente es más bien una red. Cada recuerdo está conectado con todos los demás. Cada creencia refuerza a otra. Si se tira de un solo hilo, toda la estructura comienza a desmoronarse. Cuando intentaron disolver a Michael Ward, ocurrió algo inesperado. En lugar de un borrado limpio, provocaron una explosión. Todos los recuerdos que habían intentado eliminar. Todas las experiencias que habían clasificado como demasiado peligrosas para existir. Irrumpieron desde el fondo de mi mente entumecida con la fuerza de una presa que se rompe. Recordé Camboya. Recordé el complejo del templo cerca de la frontera vietnamita. El templo que no aparecía en ningún mapa. El templo que los pueblos locales decían que había estado allí desde antes de que ellos tuvieran memoria. Desde antes de las montañas. Desde antes de que la humanidad aprendiera a hablar. Recordé los cuerpos. Docenas de ellos. Momificados, preservados, colocados en patrones que sugerían un significado ritual. Pero no eran antiguos. La ropa. El equipo. Las placas de identificación que encontramos en algunos de ellos. Eran modernos. Americanos. Rusos. Chinos. Franceses. Soldados de todas las naciones que alguna vez habían combatido una guerra en el sudeste asiático. Todos reunidos en ese templo imposible. Todos preservados en posturas de adoración, orientados hacia algo en el centro de la cámara. Recordé el altar. Una enorme estructura de piedra cubierta de símbolos que dolía mirar. Símbolos que parecían moverse cuando no los observabas directamente. Símbolos que introducían cosas en tu mente. Ideas sobre ciclos y cosechas. Sobre el alimento que las entidades conscientes proporcionan a seres que existen más allá del espacio y el tiempo ordinarios. Recordé el equipo de grabación. Tecnología soviética, estadounidense, francesa. Dispositivos de distintas décadas, todos instalados para documentar lo que ocurriera en ese templo. Como si varios gobiernos supieran de ese lugar. Como si lo hubieran estado estudiando. Como si lo hubieran estado cultivando. Y recordé al hombre que aún estaba vivo entre los cuerpos. Un operador estadounidense sin insignias en su uniforme. Un rostro que más tarde vería en fotografías dentro de la instalación. Un joven Dr. Albrecht, de pie en ese templo, sonriendo con esa misma sonrisa de depredador. No deberías estar aquí, me había dicho en el templo, antes de que mi unidad fuera evacuada. Nadie debería estar aquí. Pero siguen enviándonos de todos modos. Enviándonos para alimentarlo. Para mantenerlo dormido. Para evitar la cosecha antes de que estén listos. MK Ultra nunca tuvo que ver con el control mental como el público creía. Los experimentos. La privación sensorial. Los intentos de crear seres humanos programables. Todo eso eran historias de cobertura. El verdadero propósito era algo mucho más antiguo y mucho más terrible. Habían encontrado algo. En cuevas bajo el hielo. En templos enterrados bajo las selvas. Algo que se alimentaba de la conciencia humana.
Algo que había estado durmiendo durante milenios. Mantenido en letargo mediante rituales que las civilizaciones antiguas comprendían como esenciales para la supervivencia humana. Y habían hecho un trato con ello. Sustento a cambio de conocimiento. Conocimiento sobre la mente. Sobre el control. Sobre cómo moldear la conciencia humana en formas que resultaran más nutritivas para esa cosa. La instalación no era un centro de investigación. Era una planta de procesamiento. Y los pacientes no estaban siendo curados. Estaban siendo preparados. Sazonados, como carne, antes de servirlos. Desperté en mi habitación, pero no era la misma habitación. Las paredes eran distintas. Más antiguas. La pintura se estaba descascarando. Manchas de humedad se extendían por el techo en patrones que parecían casi deliberados. Y la puerta estaba abierta. Salí al pasillo y estaba vacío. No solo vacío de personas. Vacío de todo. No había muebles. No había equipos. No había luces, salvo un resplandor tenue que parecía emanar de las propias paredes. El aire olía a muerte. Como si algo hubiera muerto allí. Como si muchas cosas hubieran muerto allí a lo largo de mucho tiempo. Y nadie se hubiera molestado jamás en limpiar los restos. Caminé durante lo que parecieron horas, pasando habitación tras habitación vacía, salvo por manchas en el suelo y arañazos en las paredes. Arañazos que parecían hechos por uñas humanas. Uñas raspando el concreto, dejando marcas que formaban palabras que no podía leer del todo. Finalmente, llegué a una habitación que no estaba vacía. El hombre de la habitación 7 estaba allí, pero ya no estaba solo. Había otros con él. Docenas, quizás cientos, todos sentados en filas, todos mirando en la misma dirección, todos observando algo que yo no podía ver. «Recordaste», dijo cuando giró hacia mí. «Eso es bueno. Eso es importante. Pero recordar no es suficiente. Tienes que entender». ¿Entender qué? Que este lugar no es lo que crees. Que todo lo que te han dicho sobre la realidad es una mentira diseñada para mantenerte dócil mientras te preparan para la cosecha. Se levantó, y entonces vi que sus ojos habían cambiado. Ya no estaban vacíos. Estaban llenos de algo que parecía estrellas, galaxias enteras colapsando en dos pequeñas esferas de luz. Ellos creen que tienen el control, dijo Albrecht y sus amos. Creen que han hecho un trato que los beneficia. Creen que lo están usando, cultivándolo lo justo para mantenerlo dormido, extrayendo su conocimiento mientras evitan su hambre. Pero están equivocados. Siempre han estado equivocados. No puedes hacer tratos con algo así. Solo puedes aplazar lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pregunté. Sonrió, y su sonrisa fue triste, horrible y antiquísima al mismo tiempo. El despertar. Cuando finalmente despierte. Cuando la cosecha comience de verdad. Cuando cada mente del planeta se convierta en alimento para algo que ha estado esperando este momento durante más tiempo del que nuestra especie ha existido. Los otros en la sala comenzaron a moverse. Luego empezaron a girarse hacia mí, y entonces vi la verdad. No eran pacientes. No eran prisioneros. Eran algo completamente distinto. Algo que una vez había sido humano, pero que había sido corrompido por lo que hacían en esa instalación. Transformados en recipientes. Convertidos en sirvientes. Alterados en cosas que esperaban pacientemente el día en que su verdadero amo finalmente abriera los ojos. «Corre», dijo el hombre de la habitación 7. «Encuentra una salida. Díselo a alguien. A cualquiera. La instalación está comprometida. El proceso ha sido corrompido». Creían que estaban controlando el proceso, pero en realidad el proceso los estaba controlando a ellos. El durmiente ya no está dormido. Está observando. Esperando. Aprendiendo. Y muy pronto,
muy pronto, va a despertar y continuar lo que comenzó hace milenios. Corrí. No recuerdo cómo salí. Hay vacíos en mi memoria. Espacios en blanco donde deberían existir horas o quizá días. Recuerdo correr por pasillos que parecían no terminar nunca. Recuerdo escaleras que llevaban a más escaleras, que llevaban a más escaleras. Recuerdo el sonido de algo siguiéndome. Algo que se movía a través de las paredes en lugar de por los pasillos. Algo que susurraba mi nombre con una voz que parecía formada por todas las voces que había escuchado en mi vida, hablando al unísono. Y entonces estaba afuera. Era de noche. Estaba de pie en un campo, en algún lugar de Virginia, vistiendo ropa de hospital, sin identificación, sin dinero, sin idea de cómo había escapado ni de cuánto tiempo había pasado desde que me llevaron a la instalación. El complejo había desaparecido. No abandonado. No demolido. Desaparecido. El campo donde había estado era solo hierba y flores silvestres, como si nada hubiera sido construido allí jamás. Como si toda la experiencia hubiera sido una alucinación. Un sueño. Una ficción creada por una mente que finalmente se había roto bajo el peso de todo lo que había visto. Pero yo sabía que era real. Lo sabía porque todavía tenía las marcas en los brazos donde habían entrado las agujas. Lo sabía porque aún conservaba fragmentos de recuerdos que habían intentado borrar desesperadamente. Y lo sabía porque en mi bolsillo encontré una sola fotografía que, de algún modo, había sobrevivido a todo. Una fotografía del Dr. Albrecht de pie frente a un templo en Camboya, rodeado de cuerpos marchitos, mostrando esa sonrisa de depredador. En el reverso, alguien había escrito una fecha. Una fecha que aún estaba en el futuro. Y debajo de la fecha, una sola palabra. Despertar. Eso fue hace 50 años. 50 años huyendo. 50 años escondiéndome. 50 años observando el mundo y preguntándome cuándo comenzaría finalmente la cosecha. Nunca volví a encontrar a mi esposa. Para cuando regresé a Alexandria, ella había desaparecido, llevándose a Emily con ella. El gobierno me había declarado muerto, supuestamente fallecido en un accidente de entrenamiento cuyos detalles fueron clasificados. Mi seguro de vida fue pagado. Mis pertenencias distribuidas. Michael Ward dejó de existir. Al menos, sobre el papel. Me convertí en otra persona. En muchas personas, a lo largo de los años. Aprendí a vivir en los espacios entre los registros oficiales. A existir sin dejar rastros que pudieran ser seguidos. Observé cómo el mundo cambiaba. Cómo avanzaba la tecnología. Cómo gobiernos surgían y caían. Siempre preguntándome si hoy sería el día en que la fecha de aquella fotografía finalmente llegaría. Y seguí investigando. Lo que encontré, a lo largo de 50 años de investigación real, llenaría bibliotecas si alguien se atreviera a publicarlo. Fragmentos filtrados de agencias de inteligencia. Testimonios de otros supervivientes de programas que oficialmente nunca existieron. Pruebas de que la instalación donde estuve cautivo era solo una de docenas repartidas por todo el mundo. Todas realizando experimentos similares. Todas alimentando a la misma entidad. Todas trabajando hacia el mismo objetivo horrible. El programa tiene muchos nombres ahora. Evolucionó. Se adaptó. Se escondió detrás de nuevos acrónimos y nuevas historias de cobertura. Pero nunca se detuvo. Nunca pudo detenerse. El trato que hicieron exige pagos constantes. Alimentación constante. Y si esos pagos se detienen alguna vez, el durmiente podría decidir despertar antes de lo previsto. Cada guerra. Cada crisis humanitaria. Cada accidente masivo donde hay cuerpos que nunca terminan de contabilizarse. Todo alimenta el sistema. Todo mantiene a la cosa dormida solo un poco más. Y todo es gestionado por personas que creen que están salvando el mundo, sacrificando partes de él a un destino peor que la muerte. La fecha de la fotografía finalmente ha llegado.
Este año. Este mes. Esta semana. Así que recuerda esta historia. Compártela si puedes. Investígala. Cuestiona todo lo que te han dicho sobre programas como MK Ultra, que supuestamente terminaron hace décadas. Pregúntate por qué los documentos que salen a la luz siempre parecen incompletos. ¿Por qué tantos archivos fueron destruidos antes de que alguien pudiera leerlos? ¿Por qué los supervivientes de estos programas desaparecen tan a menudo, o aparecen muertos en circunstancias sospechosas? ¿Y si despiertas mañana y el mundo parece distinto? Si sientes que algo fundamental ha cambiado de formas que no puedes explicar. Entonces ya sabes por qué. Que no puedes identificar por completo. Si te descubres teniendo pensamientos que no se sienten como tuyos, o recuerdos que no encajan con tu historia, recuerda lo que te dije. Recuerda que algunas cosas nunca debieron ser despertadas. Y recuerda que, pase lo que pase después, alguna parte de ti eligió conocer la verdad. Esa parte de ti puede ser lo único que sobreviva a lo que está por venir. Aférrate a ella. Puede ser lo único que sea verdaderamente tuyo.